Hola amigos, les habla la profe Yani. Bienvenidos a otro encuentro en la solución de problemas. Hoy vamos a trabajar un problema de cinemática de la física de Santillana, capítulo 2, problema número 20, donde nos piden analizar información a partir de gráficas. Bienvenidos. La gráfica de XT corresponde al movimiento de un cuerpo que se mueve en línea recta. A. ¿En qué intervalos la rapidez es cero? B. ¿En qué intervalos se presenta mayor rapidez? C. ¿En qué intervalo disminuye la rapidez? D. ¿Cuál es el espacio total recorrido? Y E. ¿Cuál es la rapidez media total? Y nos presentan una gráfica. Entonces, para hablar de intervalo, utilizamos la letra griega delta. Y como voy a hablar del intervalo de tiempo, entonces un intervalo de tiempo es un tiempo final menos un tiempo inicial. ¿De dónde a dónde los tomamos? Donde observamos que hay cambios. Entonces aquí, por ejemplo, entre 0 y 10 hay un cambio, tanto en posición como en tiempo, porque ya en 10 y 17.5 hay otro cambio. Bueno, ahora vamos a escribir un intervalo de posición o de distancia. Entonces sería posición final menos posición inicial. Entonces ya estamos hablando de intervalos. Ahora, como nos hablan de la rapidez, entonces, ¿cómo interpretamos la rapidez a partir de una gráfica? En matemáticas nos hablan de la pendiente, nos la escriben con la letra M, pero la pendiente es un intervalo, para el numerador es el intervalo en el eje y en el denominador es un intervalo en el eje X. Según nuestras variables en las gráficas, entonces sería variación de la posición sobre la variación del tiempo. Pero, ¿qué significa esa pendiente? Esa pendiente para nosotros en física, a partir de una gráfica de distancia versus tiempo, nos va a dar información sobre la rapidez, que es lo que nos están preguntando en el A, en el B, en el C y en el E. Por eso necesitamos calcular la rapidez para poder dar respuesta a esos ítems. Entonces, vamos a calcular la primera rapidez en el primer intervalo de tiempo. Entonces, primero. Entonces lo voy a tomar entre 0 y 10. Eso significa que lo voy a analizar en este primer segmento de la gráfica. Y eso quiere decir que para la posición estaría entre 0 y 80. Entonces lo voy a escribir en la pendiente, pero ya no lo voy a llamar pendiente, sino lo voy a llamar rapidez 1. Entonces esa rapidez 1 va a ser igual a posición final, 80, posición inicial, 0, dividido tiempo final, 10, tiempo inicial, 0. Fíjense que en el numerador tenemos el intervalo de distancia y en el denominador tenemos el intervalo de tiempo. 80 menos 0 nos da 80, dividido 10 menos 0, 10. Simplificamos y nos queda que 8 dividido 1 nos da 8. ¿Qué unidades llevaría ese resultado? Pues si nos damos cuenta a partir de la misma gráfica, en el eje vertical están centímetros y en el horizontal están segundos. Entonces quiere decir que nuestra respuesta es de 8 centímetros sobre segundo. Y esas son unidades de rapidez. Bueno, lo vamos a hacer entonces para el segundo intervalo. Entonces, este va a ser el primero.
este va a ser el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Tenemos 6 intervalos. Entonces vamos a hacerlo para el segundo. Ya con el tiempo y la experiencia uno no hace todos estos procesos porque ya aprende a interpretar la gráfica rápidamente. Estas son preguntas que salen a veces en las pruebas a ver. Entonces, rapidez 2. Entonces tenemos, en el segundo intervalo tendríamos para el tiempo entre 17.5 y 10. Recordemos que siempre la condición final menos la condición inicial. Entonces, 17.5 menos 10. Y en la posición, si nos damos cuenta, posición inicial, 80, y posición final, 80. Entonces, aquí nos va a quedar 80 menos 80. Resolviendo nos daría 80 menos 80, 0, y 17.5 menos 10, 7,5. Y esto nos da 0 centímetros sobre segundo. Nos vamos para el tercer intervalo. Entonces, rapidez 3. Entonces, para el tiempo tendríamos entre 17.5 y 20. Quiere decir que nos va a quedar en el denominador 20 menos 17.5, el tiempo. Y en la posición, entonces, esta sería la posición inicial y aquí sería la posición final. Pero como siempre es final menos inicial, entonces la final va primero, que sería 40, menos la inicial. Pero si miramos la inicial acá, nos dice que la inicial es 80. Entonces, 40 menos 80 nos daría menos 40. Fíjense que aquí ya nos dio un valor negativo. Y 20 menos 17.5 nos da 2.5. Y esto nos daría menos 16 centímetros sobre segundo. Entonces ya tenemos en el tercer intervalo de tiempo. Ahora nos vamos para el cuarto intervalo de tiempo. Entonces, cuarto paso. Rapidez 4. Entonces, el tiempo. ¿Entre qué y qué va el tiempo? Entonces, el tiempo va entre 20 y 25. Pero como es condición final menos inicial, entonces sería 25 menos 20. Y en la posición, nuevamente, entonces aquí sería posición final, posición inicial. Entonces si nos vamos a la inicial, 40. Y a la final, 40. Entonces quiere decir que estuvo todo ese tiempo en la misma posición. 40 menos 40 nos da 0. Y 25 menos 20 nos da 5. Quiere decir que la rapidez 4 es de 0 centímetros sobre segundo. Ahora vamos a hacer en el intervalo 5. Entonces, en el 5, entonces para el tiempo tendríamos tiempo inicial 25 y tiempo final 30. Entonces, quinto, rapidez 5 es igual a, nos quedaría condición final 30, condición inicial 25. Entonces sería 30 menos 25.
Y en la posición, fíjense que aquí esta es la posición inicial. Esta sería posición inicial, 40. Y esta sería posición final, 0. Entonces, como es final menos inicial, nos quedaría 0 menos 40. Y 0 menos 40 nos daría menos 40. Dividido en 30 menos 25, 5. Y 40 dividido 5 nos daría menos 8 centímetros sobre segundo. Si habláramos de velocidad, nos diría que cambió de sentido, pero como nos preguntan es sobre las rapidez, porque es un móvil que inicialmente avanza hacia adelante en línea recta y después empieza a devolverse. Eso para el cambio de sentido, pero como solamente nos están preguntando sobre las rapidez. Entonces, sexto. Entonces ya vamos en el último intervalo de tiempo. Entonces, el tiempo inicial sería 30 y el tiempo final 35. Pero como es la condición final menos la inicial, entonces rapidez 6 es igual. Tiempo final 35 menos tiempo inicial 30. Y en la posición, entonces, ¿qué nos daría? Esta sería la posición inicial, 0, y esta sería la posición final, 40. Entonces, como es final menos inicial, nos daría 40 menos 0. 40 menos 0 nos da 40, dividido 35 menos 30 nos daría 5. Eso nos daría 8 positivo, 8 centímetros sobre segundo. Entonces ya tenemos todas las rapidez en los 6 intervalos de tiempo. Bueno, entonces miremos a ver qué podemos contestar ya. Entonces para la respuesta A nos preguntan, ¿en qué intervalos la rapidez es 0? Entonces hemos visto que en el segundo intervalo y en el cuarto intervalo. Pero si también observamos la gráfica, fíjense que en la gráfica, en esos dos intervalos, la gráfica nos muestra segmentos de recta horizontales. Entonces ya con el tiempo sabemos que la pendiente de una recta horizontal nos va a dar 0. Entonces aquí ya podemos decir que la rapidez en esos dos intervalos es 0. Es decir, en el segundo intervalo y en el cuarto intervalo, la rapidez es 0 centímetros sobre segundo. En el numeral B nos dice, ¿en qué intervalo se presenta mayor rapidez? Como estamos hablando de rapidez, entonces podríamos pensar que es en el de 16 centímetros sobre segundo. Fíjense que ese es el mayor valor que obtuvimos. No importa que sea negativo, porque el negativo lo que nos está diciendo es el sentido desde la velocidad. Pero como nos están preguntando sobre la rapidez, es el que obtuvo mayor rapidez, moviéndose de regreso, digámoslo así. Entonces, esos 16 centímetros sobre segundo es el máximo valor en rapidez. Entonces, quiere decir que en el tercer intervalo, esa rapidez fue de 16 centímetros sobre segundo, cuando ya se estaba devolviendo. Bueno, en el C nos preguntan, ¿en qué intervalo disminuye la rapidez? Pues si hablamos de disminuir, o la menor rapidez, pues estaríamos hablando de 0 cuando estuvo detenido. O podríamos hablar de cuando obtuvo
8 centímetros sobre segundo. Entonces, si estamos hablando de cuando se obtuvo 8 centímetros sobre segundo por la rapidez, estaríamos hablando del intervalo 1, 5 y 8. 1, 5, perdón, 1, 5 y 6, que nos dio una rapidez de 8 centímetros sobre segundo. Fíjense que aquí en el 1, el segmento de recta de la gráfica es una recta ascendente y por eso nos dio un valor positivo. La pendiente nos dio positiva. En el 3 y en el 5 también nos dio pendientes pero negativas, porque son segmentos de recta descendentes, entonces nos dio pendientes negativas. Y en 6 volvió y nos dio una pendiente positiva. El signo, recordemos que nos sirve para el sentido, es decir, cuando nos preguntan sobre velocidad. En el numeral D, entonces nos dice, ¿cuál es el espacio total recorrido? Aquí también tenemos que identificar que no nos preguntan el desplazamiento, sencillamente nos preguntan la distancia total recorrida. Entonces es la suma de todas las distancias. Si nos damos cuenta, en el primer intervalo recorrió 80 centímetros. En el segundo intervalo recorrió 0 centímetros. En el tercer intervalo recorrió entre 80 y 40, quiere decir que recorrió 40 centímetros. Después 0 centímetros. Después entre 40 y 0 recorrió otros 40 centímetros. Y entre 0 y 40 otros 40 centímetros. Quiere decir que la distancia recorrida fueron 80 más 0, pues 80 más 40, 120, más 0, 120, más 40, 160, más 40, 200. Quiere decir que recorrió 200 centímetros de distancia, que es diferente al desplazamiento. Bueno, en el E nos preguntan que cuál fue la rapidez media total. Entonces recordemos por videos anteriores, rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Distancia total recorrida, tiempo total invertido. Entonces sustituyendo, podemos decir que la rapidez promedio o media fue de los 200 centímetros que recorrió, sin importar si avanzó o retrocedió. No, eso no interesa en este momento. En el tiempo total invertido en el movimiento. En la gráfica nos dice que el tiempo fue de 35. 35 segundos. Entonces, ya tenemos unidades de rapidez, que son unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Y 200 dividido 35 nos da 5,71. Entonces, quiere decir que la rapidez promedio fue de 5,71 centímetros sobre segundo. De esta manera hemos contestado los 5 ítems de la gráfica, sobre la gráfica. Si te gustó este video, por favor, regálame un like y no olvides suscribirte a mi canal, el canal de la profe Yani. Próxima ocasión estaremos resolviendo otro problema de cinemática. Hasta pronto, amigos.